Hola, bona tarda a tothom. Soc la Gemma Calvet, la directora de l'Agència de Transparència de l'àrea metropolitana de Barcelona, que em correspon donar-vos la benvinguda a la primera sessió d'aquest nou cicle Pensant el bon govern que hem dissenyat per promoure un espai de reflexió, de conversa flexible, no estrictament acadèmic, a propòsit del context que estem vivint actualment. Os damos la bienvenida a todos los que estáis participando desde fuera de Cataluña en este visionado, que cuenta hoy con dos personas referentes, diría yo, no solo en el pensamiento, sino también en el pensamiento aplicado, puesto que los dos son personas que han combinado siempre en sus carreras profesionales de ámbito académico la docencia, la investigación, pero también un servicio a la sociedad a través de sus compromisos en espacios vinculados a la sociedad civil o a las instituciones. Son personas de un alto nivel de valía personal y también intelectual, que para mí es un honor hoy poder dar las gracias que hayan aceptado esta participación en esta conversación, en esta primera conversación, y que no hay que presentar a nivel de currículums. Por tanto, creo que sobran palabras para dar la bienvenida a la doctora Victoria Camps y al doctor Antón Costas. Sí que es verdad que cuando pensamos en cómo empezar este ciclo, el ciclo Pensando el buen gobierno, no tuvimos ninguna duda que teníamos que contar con personas de referencia y que además estos últimos tiempos también se han comprometido como voces públicas en el sentido de reflexionar, de decir las cosas, de los análisis renovados, ¿no? de estar atentos con una mirada de repensar algunos postulados y también de analizar el contexto de la pandemia con aquella necesidad de pensamiento crítico, pero también con una actividad de proposiciones, de acciones, de reacciones y también de alianzas entre actores, ¿no? Nosotros hemos pensado que esta primera sesión, los retos del buen gobierno, a través de lo que ha implicado el impacto de la pandemia del COVID-19, podía estar estructurado en 4 palabras y así haremos el desarrollo de esta conversación. Estas 4 palabras que hemos escogido, la primera es la palabra vulnerabilidad, la segunda es la palabra gobernanza, la tercera es la palabra alianzas y la cuarta es la palabra creatividad. Haremos 4 bloques a través de estas palabras y ellos irán intercambiando pensamientos fluidos, por eso le llamamos conversaciones, porque no están preparadas, son también acción, reacción, respuesta, diálogo vivo y palabra viva. Y en este sentido tenemos un guión más o menos marcado, pero también la flexibilidad para que podamos reorientar la conversación en la medida en que los protagonistas vayan decidiendo. La vulnerabilidad. ¿Cómo podemos describir el impacto del COVID-19 en términos de vulnerabilidad? ¿Qué nos ha permitido identificar? Y esto a varios niveles. La vulnerabilidad en términos de salud individual y de salud pública, también la vulnerabilidad del sistema económico, de la sostenibilidad económica de muchas personas, también de la política, una política vulnerable quizás para dar respuestas, de los derechos, hay que tomar medidas de emergencia que afectan a determinados derechos y hay algunas personas que tienen una especial situación de vulnerabilidad respecto a los derechos más que otras, y también la afectación a una palabra que no había sido nunca objeto de cuestionamiento desde el punto de vista de la eficiencia, que es la globalización. Y la gestión de la emergencia nos ha puesto en un lugar nuevo, en un lugar desconocido, donde la palabra globalización nos ha, digamos, retornado a espacios locales con respuestas locales y con respuestas estatales, nacionales y medidas divergentes, ¿no? Por tanto,
esta es la primera fase de la conversación que os invito a iniciar. Iremos alternando los turnos y en esta primera parte daría la palabra al doctor Antón Costas para empezar a reflexionar sobre esta palabra, la vulnerabilidad. Muchas gracias, Gemma, por la invitación y por esta oportunidad, que es un privilegio en poder tener esta conversación con Victoria Camps, ¿no? Y saludos a todas aquellas personas que desgraciadamente no puedo ver, pero que sé que están ahí. La palabra creo que está muy bien escogida para iniciarla, el sentimiento de vulnerabilidad. Esta pandemia tendrá impactos de muy diverso tipo que al menos yo no soy capaz de entrever, pero hay uno de ellos, un impacto que es ya muy claro, es ese sentimiento de vulnerabilidad, en primer lugar como sujetos humanos, ¿no? Como personas. Creo que Victoria lo expresará mejor, pero este es un sentimiento muy poderoso, yo creo que muy general. Estaría tentado, me gustaría poder pensar que este sentimiento de vulnerabilidad que todos tenemos nos lleve a ser mejores personas, signifique lo que signifique eso de ser mejores personas. Pero no estoy muy seguro que este sentimiento de vulnerabilidad como seres humanos que nos ha traído la pandemia nos vaya a hacer mejores. Por el contrario, he recordado lecturas de joven donde me hablaban esas lecturas de una especie de sesgo de confirmación que los humanos tenemos frente a realidades muy intensas. La idea de sesgos de confirmación viene a decir que cuando experimentamos ese sentimiento fuerte, este sentimiento de vulnerabilidad, no necesariamente nos hace mejores personas, en el sentido de cambiar aquellas visiones que tenemos del mundo, el sistema de valores, sino que nos confirma, en muchos casos, las visiones del mundo, en la visión de los otros que ya teníamos previamente. Bueno, yo creo que eso es así. Lo estamos viendo en nuestras sociedades, tanto en la nuestra, en concreto, en la más próxima, en la española, en la catalana, pero por ser muy reciente y estar muy vivo, lo vemos en la sociedad norteamericana. La pandemia no ha cambiado de una manera radical en Estados Unidos las visiones que cada uno puede tener. Esto en parte me desasosiega, Victoria, ¿no? Sí. Porque, insisto, creo que la pandemia por sí sola, al menos, no necesariamente nos va a hacer mejores personas. Voy yo ahora. Sí. Hola, Gemma, gracias. Hola. Por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas y es un placer también poder conversar con Antón Costas sobre todas estas cosas tan profundas. A ver, yo creo que también la palabra vulnerabilidad es una de las palabras que estamos oyendo más en estos tiempos, ¿no? Porque nos ha trastornado totalmente y además la imprevisión, el hecho de que hemos tenido que cambiar el estilo de vida, hemos tenido que cambiar absolutamente todo, ¿no? Y eso nos ha dado conciencia de una fragilidad muy grande, ¿no? Que es esa sensación de vulnerabilidad. A ver, por una parte, y yendo a un lado un poco más teórico, yo creo que sí que la concepción de la persona, de quiénes somos como personas y cuáles son nuestras capacidades, en algo nos está cambiando. Es decir, nos hemos visto como, no como esos seres autónomos, que es la imagen del sujeto, ¿no? Que nos viene dado por las teorías filosóficas de la modernidad, el contrato social, las teorías éticas, que el ser humano es un ser autónomo que tiene que poder actuar por sí mismo, racional, ¿no? Hacia un progreso. Todo eso se ha venido bastante abajo porque hemos sido muy conscientes
de la interdependencia entre unos y otros, de que dependemos unos de otros. Protegernos a nosotros mismos era proteger a los demás, es proteger a los demás. El bien común, ese bien común que ha aparecido, que es la salud pública, no es el concepto de salud al que estábamos acostumbrados, que es la salud es algo que me concierne a mí y que por lo tanto yo tengo que cuidarme, cuidar mi salud, y si no me quiero tratar, no me trato y no pasa nada porque soy libre. Esto en este caso no cuenta, ¿no? Porque si yo no me trato, si yo no me cuido, no cuido tampoco a los demás, ¿no? Por lo tanto, esa idea de protección mutua yo creo que ha puesto en el centro de nuestras relaciones un valor que por lo menos desde el punto de vista de la bioética y de la ética en general ya estaba presente, pero que ahora lo está mucho más, que es el cuidado, es la necesidad de cuidarnos mutuamente. El cuidado que ya está muy presente, digo, en el sistema sanitario, pero yo creo que debería extenderse, quizá luego cuando hablemos de la gobernanza o de otras cosas, a las políticas en general, ¿no? La necesidad de cuidar. Decía Antón, y esto es muy importante, ¿no? Si esto nos hará mejores personas, ¿no? Porque yo creo que en principio sí que ha habido como un repunte de solidaridad bastante impresionante, sobre todo entre los miembros de la sociedad, ¿no? De la política hablaremos luego, ¿no? Pero de la sociedad sí que ha habido esa sensación de que nos necesitábamos mutuamente, y por lo tanto ha habido un pensar en los demás y dejar de pensar en nosotros mismos, ¿no? Y eso ya es un poco esperanzador, ¿no? Es verdad, y en eso yo he pensado bastante, porque bueno, yo he trabajado un poco el tema de las emociones y los sentimientos. Todo eso ha venido también bastante condicionado por el miedo, ¿eh? El miedo al contagio, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la incertidumbre, al desconocimiento. Ahora ya sabemos que hay unas medidas que si las tomamos funcionan y que son muy, muy, muy básicas, ¿no? Como la higiene de manos y la mascarilla y la distancia social, pero por lo menos eso sabemos que funciona. Pero es que no sabíamos nada, ¿no? Y eso yo se lo he oído expresar a profesionales de la sanidad casi llorando, ¿no? Decir, es que la gente se nos moría, no podía respirar, los poníamos boca abajo, no sabíamos nada de lo que había que hacer. Entonces, ese miedo ha funcionado, ¿sí? O sea, yo creo que es un ejemplo de que un sentimiento que siempre lo rechazamos, decimos, no hay que tener miedo, hay que superar el miedo, pero a veces el miedo es bueno, ¿no? Y el miedo ha funcionado porque nos ha motivado, ha sido como ha motivado recursos, como el que decía antes, de la compasión, la solidaridad. Todo eso nos hará mejores personas. Esa es la gran pregunta, Antón, yo creo. La gran pregunta es si nos hará mejores personas. O sea, de momento quizás sí, que han resurgido una serie de ideas, de obligaciones, de deberes que estaban ocultos. Otra cosa es si eso perdurará, ¿no? Y si eso, en realidad, pues a mí me ha parecido muy importante el que el preocuparnos por la salud pública le ha puesto un nombre a eso que llamamos muchas veces el bien común y que no sabemos lo que es. En este caso, el bien común es la salud pública, es velar por la salud pública que nos concierne a todos. Eso va a perdurar y nos va a hacer mejores personas, nos va a hacer cambiar un poco el cuidado se va a imponer de verdad como un deber de todos, no solo de las instituciones que lo tienen que asumir a muchos niveles, sino también individualmente. La protección que ha habido, sobre todo en los núcleos familiares, a las personas mayores, se va a mantener. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que están en el aire, ¿no? Y que no podemos contestar, pero por lo menos plantearlas yo creo que es bueno. Bien. Si me permites, 3 reflexiones sobre lo que dices, ¿no? Sobre las palabras que has utilizado de solidaridad y protección. Voy a ellas, pero antes
una pequeña reflexión. Mi impresión, después de los años vividos, es que las cosas buenas nunca ocurren por sí solas, ¿no? Las malas en ocasiones sí, ¿no? Dejándolo ir, normalmente lo malo ocurre. Las buenas tienes que empujarlas. Es decir, por lo tanto, mi sentimiento ante la vida es de un cierto optimismo, si quieres, Victoria, escéptico, pero de optimismo. Pero dicho esto, creo que la pandemia por sí sola, no nos hace mejores personas. Tendremos que empujarlo. ¿Por qué motivo? Mira, solidaridad. Yo he sido un gran defensor y hasta donde he podido, creo que algo he influido en la aprobación del ingreso mínimo vital, ¿no? Creo que previamente era ya una necesidad de este país, porque era inconcebible que fuésemos el único país que no tenía una última trinchera frente a la pobreza extrema. Por lo tanto, era importante y era necesario en el momento en que llega la pandemia. Por lo tanto, el ingreso mínimo vital es muy necesario. ¿Sabes lo que me sorprende? Es que hace poco, lo tengo por aquí, he leído un estudio de Víctor Pérez Díaz, un sociólogo conocido de Madrid, y me he encontrado con este dato, ¿no? Que cerca de un 74% de los españoles, por lo tanto, en el 74 hay de todo, progresistas y no progresistas, de izquierdas y de derechas, un 74% opina que el ingreso mínimo vital no debe ser permanente. Por lo tanto, no estoy seguro. Segundo, la protección. Cuando te sientes vulnerable, cuando te sientes agredido, la reacción normal del ser humano y creo que de los no humanos también, ¿no? Es protegerte. Muy bien. Y a la hora de protegerte ahora, ¿en quiénes vamos buscando protección? Creo que hay dos instituciones que habían sido muy maltratadas en las últimas décadas, que son las que están ofreciendo protección, pero a cada uno de diferente forma. ¿Cuáles son? La religión. Por un lado, ve un sentimiento religioso que no significa secas el católico, muy diverso, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuál es la otra institución que vuelve a nuestras vidas? El Estado. Buscamos protección en el Estado. Y esa protección, no estoy muy seguro de cuáles vayan a ser sus efectos a medio plazo. ¿Por qué motivo? Porque la protección que buscamos en el Estado puede llevarnos a ciertas formas nacionalismo es una palabra que no me gusta ahora, a ciertas formas de protección nacional y no necesariamente que nos lleve a pensar que frente a fenómenos como los de la pandemia hemos de buscar una protección global. Cuando tú decías la salud, hombre, la salud, ¿quién nos la ofrece en primer lugar? Los poderes públicos, y si son buenos, si es un buen gobierno, nos ofrecerá una buena protección de salud, pero a la vez tenemos que ser conscientes que no es posible la salud en un territorio determinado si no hay salud a nivel global. Sí. ¿Cómo la pandemia puede llegar a equilibrar estas dos necesidades de protección? No estoy aún muy seguro. No, en eso yo creo que tienes razón y además es verdad. Las dos cosas que has dicho, o sea, la apelación a la religión, fíjate, yo he hablado de solidaridad, pero ahora la palabra que se está empezando a utilizar más es fraternidad. O sea, volvemos, el Papa ha hecho una encíclica muy buena, que se llama Fratelli Tutti, ¿no? Y que es una encíclica que yo he dicho en alguna ocasión ya, que he discutido sobre el tema, que es una encíclica muy laica, porque no el elemento más religioso, teológico no aparece el Evangelio, pero sin embargo la palabra que estaba era una palabra que estaba excluida del vocabulario porque parecía, pues eso, que tenía unas connotaciones cristianas, ha vuelto y nos gusta más seguramente que solidaridad. Es un poco la idea de comunidad, ¿no? Pero sí que tiene
un aspecto negativo que es el de los nacionalismos. Yo creo que ha resurgido la necesidad de lo local, pero de lo local nacional, ¿no? Precisamente porque no había prevención no había medidas de prevención y había que adquirirlas fuera y todo el mundo las necesitaba por igual. Ha habido un meterse en la necesidad en el nacionalismo, es decir, ha habido un repunte de los nacionalismos de todo tipo, ¿no? De decir, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es tener una industria propia, que haga respiradores, que haga todo lo que no hacíamos ya porque se había deslocalizado. Por lo tanto, ahí sí que hay un peligro, ¿no? Porque eso además está muy en contra no solo de la idea de fraternidad, sino de la idea de globalización, que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Pero aspectos positivos también los tiene. Y luego lo que has dicho también muy interesante de buscar la protección en el Estado. Yo aquí creo que habría que distinguir dos cosas. O sea, hay una cosa positiva, que es que nos hemos dado de que no teníamos un Estado fuerte, ¿eh? O un Estado o unos políticos, un liderazgo político fuerte. No teníamos un sistema sanitario tan fuerte como pensábamos. Siempre habíamos dicho que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. Es verdad que tenemos un sistema sanitario bueno, pero nos hemos dado cuenta que tenía muchos fallos, seguramente derivados de los recortes de recursos, pero que tenía fallos. Echamos de menos el liderazgo de un Estado, pero es verdad que el buscar protección solo en el Estado puede ser, supongo a lo que te referías, puede ser negativo, ¿no? Porque quizá las críticas al salario mínimo, al salario, al ingreso mínimo, son críticas, bueno, lo que la gente oye de lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Que esperar demasiado del Estado y que el individuo no se esfuerce, ¿no? Yo, como respuesta a esa idea de vulnerabilidad, pienso que hay que pensar en los dos aspectos, ¿no? En los dos elementos. Desde el punto de vista de los poderes públicos, del Estado, ¿qué es lo que ha fallado? Por ejemplo, ha fallado mucho la administración en cuestiones como que eran excesivamente burocráticas. Victoria, ¿crees que empecemos el segundo ítem y lo introduzco porque ya estás entrando en materia? Gemma, sí. Antes de ir, porque de hecho comenzamos a hablar un poco de gobernanza, pero antes de ir ahí, déjame hacerle una propuesta a Victoria y casi a ti también, ¿no? Hablando de fraternidad y de pobreza, porque me ha sorprendido mucho que el 74% de mis conciudadanos piensen que no es necesaria una institución permanente contra la pobreza, que es el ingreso mínimo vital. Me ha sorprendido. Entonces te voy a hacer una propuesta. Yo creo que eso es debido a que no sabemos aún comprender la naturaleza y la causa de la pobreza, que es algo diferente a la desigualdad, ¿no? A la pobreza. Y entonces mi propuesta es que de la misma forma que antes, al menos los hombres, teníamos que ir un año a la mili, que ahora todos, hombres y mujeres, tengamos que pasar un año de nuestras vidas siendo pobres. Porque creo que si lo hacemos, comprenderemos mejor las causas de la pobreza y cómo erradicarlas. ¿Pero eso cómo se hace? No sé si eso pertenece a los organismos de transparencia, pero bueno, es una propuesta. Hombre, yo creo que lo que apuntas es muy, muy, muy claro. Es decir, las razones y las discusiones que ha habido antes de la pandemia sobre el ingreso mínimo vital, altamente politizadas, pasaban por desconocer absolutamente el término vulnerabilidad social. Es decir, que detrás de la pobreza hay causas económicas, pero hay otras causas también. Y esas causas son las que dan lugar a que al menos haya un 20 y pico% de la población que esté de acuerdo en que sean ayudas
o ingresos permanentes. Pero es verdad que este 74%, perdona, Victoria, que querías... No, pienso que el pensamiento neoliberal ha difundido la idea de que el ingreso mínimo vital hace perezosas a las personas, ¿no? Y quizás sea por eso, ¿no? Que la gente en principio es contraria, no porque piensa que no es un medio adecuado para combatir la pobreza, ¿no? Y que los pobres de alguna forma son pobres porque quieren serlo o porque lo merecen, ¿no? Ese pensamiento yo creo que está muy difundido, ¿no? Muy difundido. Y frente a él, no es fácil que la evidencia haga cambiar esos pensamientos, porque los estudios de Esther Duflo, la Premio Nobel de Economía de este año, estudios muy consistentes empíricamente, dicen que las ayudas a la pobreza bien diseñadas tienen un impacto espectacular en los niños de esos hogares y en las personas de esos hogares. Encuentran más fácilmente empleo. Pero yo me he encontrado en Madrid en un debate con gente a la que considero sensata y formada, donde no eres capaz de decir, miren, aquí los estudios del Esther Duflo. No, mi idea es un poco que aquella, creo que pertenece a un congresista norteamericano de la época de John Fitzgerald Kennedy, que decía que todo el mundo tiene derecho a tener sus opiniones, pero no tiene derecho a tener sus hechos. Sí. Dice, bueno, yo creo que no, que la mayoría creemos que tenemos derecho a tener nuestros hechos. Al margen de que la Tierra sea redonda, seguimos diciendo que la Tierra es plana. Es muy difícil cambiar, ¿eh? Es probable que esta posición, para entrar en el segundo ítem, esta posición responda a que uno de los conceptos menos desarrollados han sido el de dignidad, ¿no? Y me parece que el concepto de dignidad humana es quizás un hilo conductor de futuro para entender este planteamiento que estáis haciendo respecto al tema de la vulnerabilidad social y al ingreso mínimo vital. Con todas estas investigaciones que efectivamente están demostrando que tiene una resonancia positiva, absolutamente positiva para las familias y las futuras generaciones y para las propias personas que son destinatarias de este ingreso. Por tanto, yo creo que la palabra dignidad es una palabra que en los próximos tiempos tendremos que pensarla a fondo. Bien, el segundo punto es la gobernanza, ya lo habéis planteado, ya ha salido. La gestión de la pandemia ha planteado retos, ha cogido desprevenidos a los gobernantes, se han hecho una toma de posiciones públicas al principio diferentes, progresivamente se han ido modificando algunos de los mensajes, pero lo que ha estado claro y está claro y sale todos los días en los ámbitos de opinión también de las tribunas de los periódicos es que la eficiencia pública está en cuestión, que la dimensión burocrática tanto en la respuesta sanitaria como en otros ámbitos está siendo a veces un impedimento importante para gestionar de forma eficiente, pero han salido más cuestiones, ¿no? Ha funcionado la planificación y la coordinación. Hay que repensar el sistema público porque pensábamos que se estaba, por ejemplo, en el ámbito de las residencias, ¿no? Que se estaba haciendo una labor de inspección y resulta que no ha habido labor de inspección alguna y estaba aquello absolutamente dejado de cualquier intervención pública o de algún tipo de control. ¿Qué nos ha revelado de la pandemia en términos de retos para este buen gobierno? Los partidos políticos como actores democráticos han estado a la altura, están a la altura o seguimos en calendarios electorales que pasan por delante de otros planteamientos de emergencia, ¿no? De emergencia colectiva. ¿Qué exigencias se pueden plantear desde una reflexión ponderada? ¿Es una oportunidad este momento para también añadir a la lista de propósitos un repensamiento del funcionamiento interno de los partidos políticos, también del manejo de sus propios relatos y de qué resiste el electoralismo, ¿no? Esta es la cuestión que os lanzo y sobre esto ahora, Victoria, tu turno.
Vamos a ver, si vamos a hablar de la política y de los políticos, haría una distinción entre lo que ha sido la gestión de la pandemia y lo que ha sido el discurso político, ¿eh? Al discurso político le pondría un 0. Es decir, yo creo que ha habido, es decir, no han sido capaces de superar el clima de confrontación, ¿no? Que no era nada adecuado en estos momentos y que está dando espectáculos en el Parlamento hoy mismo. Es decir, es que no cambia, ¿no? Lo cual es muy injusto, lo reconozco, para algunos políticos que no quisieran que fuera así, ¿no? Pero que se ven metidos en una dinámica que no la pueden cambiar, y que es muy lamentable, ¿no? Porque la confianza en la democracia representativa está por los suelos, es decir, no nos la creemos, no confiamos en los representantes, ¿no? Y es el único modelo de democracia en el que deberíamos confiar y en el que podemos confiar. Esto por una parte. La gestión, a ver, yo creo que al principio yo sería más indulgente de lo que algunas críticas dan a entender. Yo no diría que la gestión ha sido fatal, horrorosa desde el principio. Creo que han ido aprendiendo, se han aprendido cosas. Es verdad, al principio nos pilló a todo el mundo muy desprevenido y yo no creo que ninguna gestión en ningún país haya sido ejemplar, ¿eh? En todos ha habido fallos, y en todos se ha hecho más o menos lo que se ha podido. A veces cuando hablamos de la gestión política dejamos de lado lo que los medios de comunicación tienen también de parte y de culpa, ¿eh? En la forma de transmitir lo que es la gestión, ¿no? Y el poner el foco en determinadas expresiones, en determinados hechos, en lo que es más escandaloso, en no contribuir a dar un clima de moderación que es lo que hace falta, ¿no? Se ha notado también que la administración pública tiene fallos, ¿eh? Porque antes me he referido un momento, no lo he podido desarrollar, pero a mí, por ejemplo, que el registro civil funcionara mal en todas partes, incluso para registrar nacimientos, se colapsó todo, me parece escandaloso, ¿no? Que la burocracia haya impedido que una administración más ágil. Bueno, perdona que te interrumpa, y todos los inmigrantes que tenían hora para renovar Bueno, sus permisos de trabajo les han caducado y ahora se encuentran sin ningún tipo de regularización, ¿no? Y de momento no hay salida administrativa a esto, ¿no? Para plantearlo del registro civil, digo. Luego Sí. las residencias, bueno, sobre las residencias ya se ha hablado mucho y creo que es de las cosas que tenemos más, que somos más conscientes de que hay que hacer un estudio, hay que analizarlo a fondo, ver qué tipos de residencias tenemos y que, tú hablabas del control, obviamente la inspección ha fallado, pero es que también han fallado la gestión interna de las residencias, ¿no? El poner al mismo nivel a una persona que estaba en una residencia por voluntad propia, porque vivía sola y encerrarla en una habitación igual que a otras personas que ya estaban contagiadas, o esa improvisación, yo creo que claro, una cierta indulgencia quizá hay que tener por eso, porque no estábamos preparados, pero no puede volver a ocurrir. Claro, todo eso es una gran oportunidad para pensar en un futuro por dónde hay que empezar a cambiar cosas, ¿eh? Y obviamente en las administraciones hay muchas cosas que hay que cambiar y bueno, yo estoy en el Consejo de Estado y veo cosas y al lado de lo que ha estado ocurriendo, pues habría que cambiar muchas más, ¿no? Y yo, bueno, lo dejo aquí de momento, ¿no? Porque Antón seguramente pues tendrá mucho que decir sobre esto, pero sí que yo creo que se ha hablado, por ejemplo, de
se está criticando que no haya una comisión de expertos que empiece a hacer un estudio a fondo sobre esta cuestión, y como en otros países, ¿no?, que han nombrado una comisión y que ya se está estudiando. Bueno, pues yo creo que vamos un poco tarde siempre, ¿no?, y que no acabamos de dar la talla de que reaccionamos a tiempo. Yo quería, cuando Gemma me invitó a participar en esta conversación contigo, me vino a la cabeza inmediatamente que quería conversar contigo acerca de cuestiones como la idea de Isaías Berlin sobre libertad positiva y libertad negativa en un escenario como este, ¿no?, donde hay un riesgo de que el Estado actúe siguiendo la ley de Gay-Lussac de los gases, ¿no?, que vaya un poco abarcando cada vez campos más amplios de nuestras libertades. Dejo de momento este tema y voy a que, sin embargo, nos plantea Gemma. A mí, desde mi perspectiva ahora, más como economista, cuando me enfrento a los problemas de gobernabilidad que trae la pandemia, la primera reflexión es que nos ha cogido en Occidente, no solo a nosotros, en Occidente, con las prioridades equivocadas, ¿no? Nosotros como sociedad, o al menos las élites más numerosas y amplias e influyentes de nuestras sociedades en las últimas décadas tomaron o tomamos como prioridad la idea de crecimiento, ¿no?, con la convicción, no solo esperanza, sino con la convicción de que si éramos más ricos, al final la prosperidad y la dignidad de las personas abarcaría todo el mundo. Y nos desinteresamos en los últimos 30, 40 años de lo que podemos llamar bienes o servicios públicos fundamentales, ¿no? Lo que estoy viendo es que aquellos países que, dentro de la volatilidad que tiene el comportamiento del virus, sin embargo mejor se han comportado, esos países tienen una mejor definición de sus prioridades, tienen capacidades administrativas, capacidades de gobierno y servicios y bienes públicos más potentes. Esta sería mi primera reflexión, ¿no? Y en este sentido, permitidme, porque antes Victoria lo sacó, porque dentro de esas prioridades equivocadas está el hecho de que en las últimas décadas, especialmente la última década, hayamos dedicado muy poca inversión a nuestro sistema de salud. Nos hemos llenado más bien la boca de que tenemos el sistema sanitario mejor del mundo. No era ni es verdad. Probablemente tenemos unos de los mejores profesionales sanitarios del mundo, pero no nuestro sistema sanitario. Y dejadme, no es introducir miedo, soy consejero de un gran hospital público y algunos datos tengo. Para mí, tengo un miedo en el cuerpo al saber que los diagnósticos de enfermedades graves hechos en el año 2020 son en media un 40% inferiores a los diagnósticos de enfermedades graves que se hicieron en el 2020. Como yo soy uno de esos enfermos graves, quizá tengo más sensibilidad, pero intentemos hacer un pronóstico acerca de lo que va a significar en los 5 o 10 próximos años en nuestro país el hecho de que van a llegar personas a los hospitales o servicios de salud a hacer su diagnóstico con años de retraso. Un pronóstico, y no lo vean como catastrofista, es que la esperanza de vida en nuestro país en la próxima década va a bajar porque van a llegar a los servicios sanitarios personas con enfermedades en un estado avanzado porque no hemos tenido capacidad. Esto es tremendo. Por lo tanto, mi primera reflexión es que teníamos las prioridades equivocadas y que debemos hacer un esfuerzo considerable
para volver a repensar cuáles tienen que ser nuestras prioridades. Y en este sentido, como economista lo tengo claro. Lo primero es la salud, pero por un motivo, porque si la población tiene mala salud, la productividad y el crecimiento de la economía no van bien. No solo por una cuestión de dignidad humana, que en sí mismo ya sería suficiente motivo. Quiero decir, bueno, si alguien necesita un argumento de tipo económico, le puedo asegurar que una sociedad con una población no saludable tiene una creatividad, una innovación, un dinamismo económico, una productividad y un crecimiento peor. Si esto es un argumento adicional para que cambiemos nuestras prioridades, pues utilicémoslo, ¿no? Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú te has sentido menos cuidado desde el punto de vista sanitario en este periodo? Si la pandemia hubiese venido en alguno de los 5 años anteriores, me hubiese sentido mal. ¿Por qué motivo? He tenido 3 cánceres sucesivos en los últimos 5 años. Mi suerte es que en los últimos 24 meses solo estoy sometido a renovación de letras a 90 días. Y estas son más fáciles. Pero si me hubiesen tenido que tratar como tuvieron que tratarme en los 4 años anteriores, la respuesta a tu pregunta, Victoria, es que ten en cuenta que no pongo el nombre en Barcelona, los 2 o 3 grandes hospitales de Barcelona pasaron meses sin camas dedicadas ni quirófanos. Si me hubiese tenido que operar de alguno de los cánceres en estos meses anteriores, me hubiese sentido maltratado. Ahora no. Sí, te lo preguntaba porque sí que se dijo mucho que había menos ictus, por ejemplo, pero también se da la explicación de que la gente va menos a los hospitales por miedo a salir, a contagiarse. O sea, no es solo que no les atiendan, ¿no? Sino que van menos, ¿no? Entonces, claro, todo es muy complejo, por eso yo insisto mucho en la necesidad de evaluar, ¿no? Y de analizar qué ha pasado a fondo. Hombre, lo que sí que es cierto desde el punto de vista del sistema es que la suspensión de visitas se hizo y se ha hecho y se están reevaluando las planificaciones de las operaciones quirúrgicas y el sistema de los CAP está saturado y ha habido toda una respuesta digamos, difícil, yo creo, desde el punto de vista del diagnóstico, difícil de sostener en el tiempo, porque ha salido, yo creo que no sé si vosotros estáis de acuerdo o no, pero es una pregunta que me surge, hay una realidad oculta todavía, es decir, hay muchas cosas que han pasado y muchos diagnósticos empíricos que se podrán hacer que todavía no se han podido hacer. Yo creo que realidades ocultas hay muchas, empezando por los datos, que no los tenemos claros, o sea que realidades muchas. Luego, Antón hablaba de que hemos tenido unas prioridades que no eran las adecuadas, ¿no? A nivel macro, sin duda, ¿no? Pero también a nivel micro, porque en el tema sanitario, yo ya llevaba unos cuantos años antes de la pandemia yendo a debates de temas de bioética donde los sanitarios se quejaban de la poca atención recibida por los centros de atención primaria. Todos los políticos se han volcado en crear muchos hospitales, ¿no? Grandes hospitales, porque es mucho más lujoso y porque es mucho más lucido, ¿no? Y en cambio los centros de atención primaria que eran absolutamente fundamentales en la cuestión de la pandemia, se han marginado un poco y eso se ha notado y era una prioridad que no era prioridad, sino era algo que, bueno, que no se vio como absolutamente prioritario y necesario. Hemos hecho el diagnóstico, nos quedan 10 minutitos, Victoria. Voy a entrar en lo de la libertad positiva y negativa. Pues adelante.
a ver, es que el otro día también en un debate de estos, que se hace muchos debates telemáticos, ¿no? Y sobre libertad y seguridad y salud pública, un politólogo, Jordi Muñoz, están haciendo una encuesta a la ciudadanía sobre el sentimiento de los ciudadanos de pérdida de libertad, ¿no? Y uno de los resultados a los que están llegando es muy curioso, ¿no? La gente está pidiendo más autoridad, está pidiendo más propuestas claras, propuestas fuertes y que se les diga qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Claro, eso tiene que ver, ¿no?, con la libertad negativa y la libertad positiva, ¿no? Porque la libertad negativa es, bueno, yo soy libre de hacer todo aquello que me permiten hacer las leyes, y en cambio la libertad positiva es decir, bueno, dentro de esa libertad que me dejan las leyes, que cada vez es mayor, ¿no? Yo puedo autodeterminarme y debería autodeterminarme. Pues a la gente le da miedo ahora autodeterminarse, parece. Ahí hay un riesgo, Victoria, y yo lo veo en otro tipo también de discusiones, que hay un riesgo que es creer que los gobiernos autoritarios son mejores gobiernos para enfrentar situaciones. Pero aquí de nuevo, no vale la opinión, aquí hay que ir a buscar el hecho. Cuando vas a buscar el hecho, resulta que entre los países que mejor están gestionando esta situación, te aparece Nueva Zelanda, te aparece Taiwán, Corea del Sur, te aparece Japón, te aparece Dinamarca, ¿no? Te aparece Australia, que son países democráticos. Y curiosamente, Gemma, era una cuestión que tenía para hoy. Sí. El buen gobierno depende de la cantidad de gobierno o de la calidad. Entonces te encuentras con cosas como un gobierno pequeño, como es el de Nueva Zelanda, tiene unos resultados muy buenos, pero un gobierno grande, como es Dinamarca, también tiene resultados buenos. Por lo tanto, no es la cantidad de Estado, la cantidad de gobierno en ese sentido. Da la impresión, ¿no? Hay un denominador común en estas dos situaciones. El autoritarismo, porque si no, vamos a los años 30. Y al liderazgo femenino quizás también, ¿eh? Es decir, yo creo que hay una parte de explicación también de este modelo de gestión y ahora se está estudiando, porque no es un tema... A tu molino. Sí, no, yo estaba diciendo que hará falta estudios empíricos que lo acrediten, ¿de acuerdo? Porque evidentemente a la proclama me apunto, esto es evidente, me apunto, y se ha dicho mucho, los países que han estado gobernados por mujeres, hay un nivel de pragmatismo, hay una cultura del poder en femenino que yo creo que da para mucho en el futuro, entre hombres y mujeres, así te lo planteo, entre hombres y mujeres, como para poder generar algunas expectativas de cambio, ¿no? También de Margaret Thatcher, ¿verdad? Bueno, digo entre hombres y mujeres que estén convencidos en esta dirección. Margaret Thatcher no sé si lo estaba. Yo le doy razón a Gemma, porque bueno, también está Angela Merkel, ¿no? Que Angela sí. Merkel, bueno, entramos ya en esta tercera fase, en el tercer y cuarto punto, sí. Y sin embargo, pues bueno, combina el sentimiento con la... parece como más humana, ¿no?, a la hora de establecer. Yo aquí el concepto que no tengo muy claro, ya que hablábamos de autoritarismo y de demanda de autoridad, es cuando también se pide liderazgo, ¿no? Si realmente sabemos qué estamos pidiendo cuando pedimos liderazgos más fuertes. Más fuerte. En el caso de Merkel yo estoy convencida de que es una líder, ¿no? Bueno, de hecho, para entrar en el último punto, porque juntaremos el 3 y el 4, lo digo porque como Victoria tiene que marcharse a Madrid, tenemos el compromiso de cerrar la sesión a las 6 y igual nos podemos alargar 5 minutos, pero no mucho más. Entonces, yo juntaría el tercer y el cuarto, que era alianzas y creatividad, para introducir lo que estáis planteando en términos de respuestas, ¿no? Es decir, se han tejido alianzas, se ha vuelto, digamos, la pelota a la sociedad civil en relación al papel de las pymes, al papel de la economía productiva en la respuesta que sobre todo la de emergencia, o se está reorientando de nuevo los contratos de emergencia a las grandes
corporaciones o algunas grandes firmas y por tanto no se está validando el modelo de contratación pública que la Unión Europea ha tratado de impulsar en sus directivas, ¿no? de refuerzo también a ese papel activo de las empresas. Pero también existe una Europa que ofrece un marco político sólido y nuevo. ¿Se está aprovechando este nuevo proyecto de Next Generation de Europa con un total de 1,8 billones de euros de plan de recuperación en términos de una refundación política y de repensamiento político? ¿O simplemente va a ser una fase más de gestión económica de unas ayudas? Y yo aquí, hablando de Merkel, creo que sí que se dio un punto de inflexión en estas constantes vorágines de las no negociaciones europeas, porque aquello parece, bueno, diría yo, es muy complejo analizar cómo se está haciendo la política europea, realmente es trágico para el momento, pero ha habido un liderazgo de Merkel en el eje Macron-Merkel, que en un momento dado dijo, bueno, hay que poner como mínimo ya dinero encima de la mesa y hay que hablar de un proyecto común, ¿no? Y esto fue un liderazgo, yo creo que muy vinculado también a reflexiones que venían de la sociedad civil de todos estos Estados miembros, ¿no? Pero la pregunta que os hago es, toda esta creatividad, ese dinero que se va a poner en marcha, que han marcado unas prioridades, lucha contra el cambio climático, transición energética, el tema del aspecto de la digitalización justa, la protección de la biodiversidad y de la igualdad de género, todo esto es, bueno, en resonancia de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero realmente hay una interiorización europea y de los Estados en que es una oportunidad clave para hacer una Europa fuerte hacia un modelo federal o hacia una unidad política que plantee que ese reparto de dinero redunde en políticas públicas eficientes o no. Esta es la pregunta que os hago por el momento en el que estamos. Mi respuesta sería depende, y no es porque sea gallego lo de depende, sino porque la historia me dice que una misma circunstancia en sociedades diferentes puede llevar por un camino y por la otra. Años 30, la Gran Depresión. En Estados Unidos esa situación llevó a un New Deal, a un nuevo contrato social que lo lideró, y el liderazgo habría que discutirlo, lo lideró en principio, decimos, Franklin Delano Roosevelt. Esa misma situación venimos a Europa y sin embargo Europa en los 30 siguió el camino del fascismo, también con un gran liderazgo político. Pero, por lo tanto, depende. ¿Cuál es mi criterio un poco en la vida? Que las cosas buenas no vienen solas y que los liderazgos individuales por sí solos no determinan hacia dónde vamos a ir. ¿Por qué motivo? Porque detrás de la política del New Deal de Roosevelt hay varias décadas de movimientos populares presionando en una determinada dirección. Es decir, hay tropas en el campo de batalla que llevan hacia un determinado sitio y que un líder puede orientarlas, ¿no? Ahora es lo mismo. Lo que pueda tener de oportunidad la pandemia no implicará que por sí sola vaya a traer cosas buenas. Si no hay revista de tropas, no. Si no hay tropas en el campo de batalla que dirijan en una determinada dirección buena para aprovechar esa oportunidad, el resultado va a depender. Bueno, depende de la voluntad, de lo que queramos hacer, ¿no? Porque un primer paso, hombre, sí que parece que Europa ha reaccionado esta vez de una forma políticamente más unitaria, ¿no? Y eso sí que es esperanzador. Pero eso se sabrá aprovechar. Hay un control externo también, ¿no? O sea, no serán los estados solos los que decidirán cómo repartir, cómo distribuir el dinero, sino que bueno, que hay unas prioridades y hay un cierto control, ¿no, Antón? Me parece, ¿no? O sea que parece, ¿no? Porque a mí lo que me da miedo es que se desaproveche, ¿no? todo el dinero en principio, ¿no? Ya sin hablar de un cambio más
profundo, que no sea solo el de gestionar unos fondos, sino el ver si realmente pues fortalecemos lo que hay que fortalecer y si el sistema público allí donde necesita más inversión, en la investigación, en la educación, en el sistema sanitario, realmente se invierte y se invierte bien, ¿no? Y no es una... Sí. Pero al hilo de lo que comentabas, Antón, quizás ahora el momento es el momento de escuchar activamente por parte de los gobiernos. Es decir, nosotros, por ejemplo, desde la Agencia de Transparencia, ¿no?, que organizamos, ¿por qué creemos que hay que gestionar un proceso de pensar compartido? Porque esta idea de ciudadanía movilizada, pero que llegue a mover la voluntad y la eficiencia política de los gobernantes, esa cadena, hay que estimularla, ¿no? Pero es que si no, no veo por qué motivo un líder por sí mismo va a tener la inspiración divina de la bondad, ¿no? No, yo, Victoria, vamos a ver, soy también aquí un poquito ambiguo. Si hubiese tenido que apostar hace 8 meses que la Unión Europea iba a dar el paso de aprobar un programa como es el Next Generation y que lo iba además a financiar esto por primera vez, introduciendo deuda comunitaria, hace 10 meses te hubiese dicho que no, que mi apuesta era que no. Por lo tanto, aquí ha habido un paso importante que ha aprovechado una oportunidad que es la de la pandemia, sin duda. ¿Cuál es el contrapunto que pongo contra un poco muchos de mis amigos cuando discutimos de esto? Que yo no creo la máxima orteguiana de España como problema, Europa como solución. La solución somos nosotros mismos, y si podemos encontrar un momento de oportunidad como puede ser esto con los fondos europeos y lo sabemos aprovechar bien, dirigiéndole entre otras cosas a la salud, creo que es un momento de oportunidad, pero va a depender de nosotros. No es verdad España como problema, Europa como solución. El problema es Esto lo aplicamos en los años 80 en la integración de España en la Unión Europea, dejándole el trabajo sucio de hacer lo que teníamos que hacer nosotros fuera, y así nos fue, Gemma. Yo creo que ahora hay por lo menos os traslado, ¿no? Y Victoria, que es miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Transparencia, lo hablamos a veces. Y hay una percepción que cada vez hay más personas del ámbito del sector público absolutamente convencidas de que hay que ir hacia esta dirección y poner delante de las mesas de los políticos la palabra planificación por prioridades y el proceso de escucha permanente a los movimientos ciudadanos. Los movimientos ciudadanos tienen razones potentes, las articulan de diversas formas, pero en el momento actual se ha puesto de relieve el tema de la vivienda, el tema de la vulnerabilidad en términos de salud, el tema también del aspecto laboral, que no hemos tocado, pero la cantidad de gente que está cerrando negocios y que o autónomos que no tienen cómo manejarse, ¿no?, económicamente. Yo creo que, y ahí se están empezando, por ejemplo, la reforma en materia de alquileres, bien o mal planteada, pero ha habido debates que se han llevado ya a un terreno que era impensable hace unos años. Sí. Y es probable que haya un recorrido futuro de estas exigencias en el momento en el que estamos a la hora de plantear estas prioridades. No lo sé, ¿eh? Sí. No, como prioridades yo creo que tú las mencionas y es evidente que las prioridades son estas y algunas más, pero son estas, ¿no? Pero es que por otra parte hay prisa, ¿no? Porque claro, la crisis económica es fuertísima, ¿no? Y hay mucha gente que está esperando. Bueno, y el crecimiento del racismo y el crecimiento de algunos populismos que... Lo que ha pasado con los inmigrantes hace poco en Canarias, ¿no? Bueno, que claro, se van acumulando problemas, ¿no? Entonces, ¿seremos capaces realmente de hacer cambios estructurales? No apaños, ¿no? Somos una de las sociedades occidentales, Victoria, sí, que mayor capacidad de cambio ha mostrado en los últimos 40 años. Mayor capacidad, sí. Cuando me pongo a comparar con las otras, claro. Voy a hacer un índice. Yo creo que nos
nos martirizamos, nos hostigamos mucho nosotros mismos, hasta nos ponemos cilicios un poco, no todos. Pero bueno, también vamos hacia una Europa, parece que la idea de una Europa más política, más federal, se empieza a vislumbrar, pero en España el federalismo no se nota, ¿no? La lealtad federal, la necesidad de unidad cuando hay problemas serios, no se acaba de ver, ¿no? Bueno, la pandemia en este sentido ha hecho un avance. Por primera vez se han reunido en el sentido, se han hecho operativas dos mecanismos que están en la Constitución, que son la reunión, la conferencia de presidentes y las conferencias intersectoriales. A ver si aprendemos de aquí, formalizamos estos mecanismos que permitirían, sin reformas constitucionales, permitirían un avance federal, siguiendo tu terminología. Sí. Y también es curioso el hecho de que, bueno, no es curioso, yo creo que es valorable el hecho de que para aglutinar la unidad del acuerdo económico se pusieran unas condiciones de respeto a derechos humanos a determinados países de la Unión Europea. Yo creo que esto quizás ha tenido un reclamo simbólico, porque al final veremos cómo se evalúa ese respeto, ¿no? Pero ha sido, a veces el reclamo simbólico es imprescindible, ¿no? Es decir, y yo creo que esto sí que, al menos yo, la lectura que hice es, bueno, vamos bien, si al menos ya no se renuncia, porque tú mencionabas a Roosevelt, pero fue el momento donde se promulgó impulsado por Eleanor Roosevelt, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aunque es un texto muy pisoteado, sigue siendo un referente normativo. Y por tanto yo creo que hay que revitalizar esa declaración ahora, ¿no? Y lo que tú planteabas, Victoria, es cómo hacemos que esto se constituya en prioridades de políticas públicas, europeas y estatales, ¿no? Sí. Bueno. No sé si te he cortado, que tenías... No, nada más, ¿no? Digo, tenemos que acabar con un ojalá. Ojalá todo eso... Bueno, yo diría que han salido ¿no? Sí, el deseo compartido y la interpelación a la ciudadanía para que avance en el compromiso de espolear a la acción política, en el sentido del compromiso de la buena gobernanza, que al final quien gobierna es quien toma decisiones, y el que esto no se va a hacer en 2 días, ¿no? Es decir, yo creo que si se marcan unos horizontes claros en este proyecto de regeneración europea, la regeneración democrática y la regeneración humanista tiene que estar en el centro de este proyecto. Y aquí también en el Estado español, ¿eh? Tenemos aquí conflictos que están ahora mismo en sedes judiciales que no deberían estar en sedes judiciales o penitenciarias, que bueno, estos días también han salido como, yo creo, un referente de crisis, de situaciones que no se han resuelto adecuadamente, ¿no? Y por tanto, bueno, cerramos hoy. Yo os agradezco mucho. Ahora se ponía interesante como para continuar la segunda parte de la conversación. Nos podemos invitar a hacer una segunda parte de esta conversación en el futuro, pero yo me he comprometido con vosotros en cerrar a las 6 y son las 6:07. No quiero no mantener ese criterio. Os agradezco enormemente. Yo creo que ha sido muy interesante. Han salido muchos hilos de futuro y os agradezco mucho también a todas las personas que estáis siguiendo este debate y esta conversación, porque seguro que también en vuestro trabajo cotidiano y en esa interpelación al compromiso, menos nosotros desde la Agencia de Transparencia y en el ámbito metropolitano, donde hay muchísimos ayuntamientos que están batallando con el día a día de la proximidad, trasladaremos también y trataremos de aprovechar la conversación de hoy para hacer propuestas, porque al final, como decía Bertolt Brecht, nos quedan las propuestas y que algunas se hayan escuchado, ¿no? Gracias a ti, Gemma. Y pues, ha sido una tertulia interesante, ¿no? También por mi parte, un privilegio. Igualmente, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima. Adiós a todo el mundo, bona tarda a tothom, fins la propera.